Bendiciones, bendiciones, buenas noches. Disculpen, tuve problemas técnicos con la transmisión. Son cosas que pasan en un live, pero ya estamos aquí nuevamente conectados para poder seguir con esta transmisión. Así que, bueno, los que vieron la siguiente transmisión pueden ver que le respondí la pregunta a Max y nos quedamos en que si el hermano Carlos Veloz le iba a responder o no, si estabas de acuerdo, hermano, con mi respuesta. Claro que sí, veo que Tito está muy serio con la respuesta que tú le diste, porque, porque yo creo que eso se confunde mucho. O sea, el hecho de que nosotros vayamos a las escrituras, que eso es el principio de la concepción evangélica. Si nosotros vamos a estar a favor o en contra de una postura, los dos que somos hermanos vamos a estudiar la Biblia y yo voy a asumir una postura de estudio teológica, doctrinal, donde yo entiendo que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque Dios conoce su pueblo, porque Dios sabe quiénes son los suyos, porque Él sabe quiénes van a estar con Él eternamente. Bueno, el que Dios sabe quién va a estar con Él, esa persona nunca va a perder su salvación porque va a terminar en la obra de Dios en el reino de los cielos. Ahora, el hermano que cree que se puede perder la salvación y tiene un temor porque ve algún texto bíblico y cuida su salvación con temor y temblor, por lo menos él va a la Biblia también. Entonces, tenemos diferencia, hermano, pero los dos tenemos el principio. ¿Cuál? La sola escritura. Vamos a la Biblia. Pero yo lo que no voy a estar a favor de alguien, con todo respeto al católico o al unicitario, al mormón, al testigo de Jehová, es que ellos inventan cosas fuera de la Biblia. Entonces, como el grupo está de acuerdo, no importa que la Biblia no lo diga, si lo dice un grupo de hombres, ellos dicen, aunque la Biblia no lo diga, tú no lo encuentres ahí, nosotros tenemos una tradición que la asumimos con todo respeto y nosotros nos vamos a poner todos de acuerdo en que somos hermanos por encima de la Biblia. Esa parte es que yo veo que no me permite como pertenecer a esa comunidad y sí me permite pertenecer a la de Anthony, porque Anthony va a la Biblia y yo también. Tenemos diferencias, pero los dos vamos a la Biblia. Pero nunca vamos a estar de acuerdo con una postura que la Biblia nunca nos va a enseñar. Yo creo que esa parte ahí, mi hermano Anthony y yo estamos de acuerdo, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente. Bueno, vamos a darle chance ahora que ustedes nos hagan una pregunta a nosotros. Veo que la gente se ha quedado con ánimo ya, y antes que me olvide, al final también vamos a dejar que las personas nos hagan una pregunta también. Eso lo hago aquí en el programa. Adelante. Le tocan a nosotros ahora que preguntemos, pero ya pregunté yo, le voy a dejar a mi hermano Carlos Veloz que plantee la pregunta. Sí, me gustaría tanto a Tito como a Max escuchar la respuesta, pero quiero que sea Tito que comience primero. Tito, ¿qué sería más prudente? O sea, tú como un estudioso del catolicismo, ¿qué tú verías más prudente para una persona, para un ser humano, con respecto a la salvación? Que se le predique el evangelio de Jesucristo, esa persona endurece su corazón, lo rechace y por lo tanto se va al infierno, o que nunca le prediquen el evangelio, que nunca le lleven el evangelio, esa persona se quede en desconocimiento y por lo tanto se salve y vaya al cielo. Para ti, ¿qué es más prudente, Tito? Y igual para Max, que se predique el evangelio y puedan condenarse predicándole, o que nunca le prediquen y se puedan salvar. Bien, ciertamente dice en San Juan 3:16 que Dios tanto amó al mundo que envió a Jesucristo su único Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda. Marcos 16:15 dice, el que crea y se bautice, ese se salvará, el que no se condenará. Bien, sabemos que la Biblia no lo podemos tomar así a la ligera, al pie de la letra, porque se escribió hace 2000 años en una cultura diferente a la de hoy. Por lo tanto, si le predicamos a alguien, esa persona, si no acepta a Jesucristo, o sea, si no acepta convertirse y aceptar ir los pasos del Señor, todavía está vivo. Dios sabrá
el propósito de esa persona. Nosotros no podemos decir, como ya te prediqué y no aceptaste, te vas al infierno. No puedo decir yo eso. Eso está en manos de Dios. Si le da oportunidad de que en su último momento se arrepienta y a lo mejor se puede salvar, eso está en manos de Dios, no mía. Y si, eso es si le predicamos. Y si no le predicamos sabiendo que hay que salvar almas, ahora sí, el que me puede ir al infierno sería yo, porque conozco la verdad y mi trabajo sería anunciarlo. Pero como estamos hechos para predicar, pues va a ser imposible no predicarle, ¿verdad? Sería imposible no predicarle. Entonces, mandar al infierno a alguien, no puedo, no se puede. Pero sí, estaría en manos de Dios y eso le toca a Dios decidir si lo castiga o no le castiga o le da una más oportunidad. Porque yo conozco personas que no fueron en su vida a la iglesia y viven 120 años. O sea, Dios les ha dado demasiado tiempo como para que busquen al Señor. Quisiera yo decirles, váyanse al infierno, pero como que no me toca ese papel a mí. Lo dejo así en el aire, ¿verdad? Así en el aire. Yo no lo mando al infierno, pero sí pido a Dios para que tenga tiempo de arrepentirse. Adelante. Bueno, gracias por la respuesta. Sí, dime, hermano, ¿qué pasó? Hay una pregunta en los comentarios. Falta Max. Max, ¿tú quieres responderla también? Yo no entendí esa pregunta, la verdad que no. Mejor que la repita otra vez. Si la puede volver a plantear, hermano Carlos de los. Está el micrófono apagado, enciéndalo. Digo que por lo menos Tito la entendió. Eso. Pero yo no la entendí. Yo no la entendí absolutamente nada. Tiene que repetirla. Por eso vamos a complacerte. Sí, y te la exactamente. Okay. Lo que quiero decir es que por lo menos Tito la entendió y me gustó la respuesta de Tito. ¿Qué es más prudente para un ser humano? ¿Qué sería más conveniente? ¿Qué es más prudente? Que él reciba el evangelio, endurece su corazón y se pierde por recibirlo, por endurecerse, o que no le den el evangelio y entonces él pueda salvarse por obra, o que es buena gente, aunque haga el mal, el bien, entonces haga un poquito más de bien o mal. O sea, ¿qué le convendría a un ser humano? Que le prediquen, y si le predican él rechaza y sigue viviendo su vida normal y se va al infierno, o que no le prediquen y entonces al no predicarle él tiene por obras o algo así, o sea, el paso de irse al cielo. La última. Porque el primer sí se va a ir al cielo, el primero se va a ir al infierno porque le predicaron el evangelio y no quiso hacer caso. En cambio, en el segundo caso, así como tú lo estás poniendo, es una persona que nunca creyó que Dios existía, pero hizo cosas buenas. Por ejemplo, como yo dije, lo dije en el debate de hoy y lo dije la semana pasada y lo repito siempre, van a haber ateos que se van a ir al cielo y hay protestantes que se van a ir al infierno. Protestantes que se van a ir al infierno por apóstatas, por herejes. Entonces, el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Así que una persona no va a ir al cielo solamente porque cree que Cristo es su Señor y Salvador. Eso no significa nada. Lo que Cristo quiere es que hagamos su voluntad, no solamente que digamos, yo creo que es mi Señor. ¿De qué sirve eso? Si no hacemos lo que Él ordena. Hay personas que creen en Dios, que matan, asesinan, violan, secuestran. Y hay personas que son ateas que no creen en Dios, no secuestran, no violan, no matan, no asesinan, no estafan. ¿Quién es más bueno ante los ojos de Dios? El ateo. Pero no por el hecho que sea ateo, no por el hecho que no se cree en Dios, o sea, bueno, sino porque el ateo no está matando, ni secuestrando, ni violando a nadie, ni estafando. Y el que cree en Dios, sea quien sea protestante o sea católico, mata, roba, viola, asesina. ¿Quién está más lejos de la presencia de Dios? El que dice que cree en Dios. Creer no es suficiente. Por eso digo que la fe por sí sola no justifica. Hay que creer y hacer obras, hacer la voluntad de Dios. Ahora, el que no cree, si le enseñan el evangelio, si le predican el evangelio y no quiere creer, pues eso también se va a ir al infierno si se muere así. Si le predican por como quiera, la fe es necesaria para salvarse. Para una persona que le predican el evangelio y esa persona no quiere creer, esa persona se irá al infierno, porque Jesucristo lo dijo.
bauticen a todas las, vayan a la gente de todas las naciones y bautícelas en mi nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Aquel ateo que se le predique el evangelio y no quiera creer, se irá al infierno. Como aquel que dice que cree en Dios, pero no hace lo que Dios dice, también se va a ir para el infierno. Esa es mi respuesta. Ok, gracias por responder. Al Yo, final, yo quiero hacer una pregunta. sí. Ahorita te iba a pasar a ti. Sí. Al final vamos a darle chance a los que están en el chat a que hagan una pregunta y vamos a responder también. Compartan el video, hermanos, hermanas que nos están viendo. Gracias por sintonizarnos en esta noche. Sí, Max, adelante. La pregunta es hacia los dos, hacia Carlos Veloz y Anthony. Nos traigo que dijo Carlos Veloz que yo no entiendo. No es que quiera ser cizañoso, no, pero es que algo que yo no entiendo. Carlos Veloz, usted dijo hace un rato, bueno, Anthony Lastra y yo somos hermanos porque ambos no vamos a aceptar doctrinas que no estén en la Biblia. Pero es que resulta que Carlos Veloz, usted piensa que Anthony Lastra cree en doctrinas que no están en la Biblia, porque Anthony Lastra cree que la salvación se puede perder. Y usted piensa que la salvación no se puede perder. Entonces, obvio que Carlos Veloz piensa que Anthony Lastra cree algo que no es bíblico. Pero al mismo tiempo, Anthony Lastra cree que Carlos Veloz, o sea, Anthony Lastra a la vez piensa que Carlos Veloz cree una doctrina que no es bíblica, porque yo sé que Anthony Lastra cree que la doctrina de que la salvación no se puede perder, eso es antibíblico. Entonces, la pregunta es, y la pregunta es válida, que me contesten ambos. ¿Cómo pueden ustedes decir que aceptan la doctrina que está en la Biblia si uno cree que el otro cree una doctrina que no es bíblica y el otro al mismo tiempo cree que el otro cree en una doctrina que no es bíblica? Porque una de las dos doctrinas será bíblica. O la salvación se pierde, no es bíblico, o la salvación no se pierde, no es bíblico. Una de esas es bíblica y la otra no es bíblica. Y ambos tienen posturas distintas. Entonces, ¿cómo puede ustedes decir, somos hermanos porque nosotros no creemos en doctrinas que no son bíblicas, pero el uno cree que el otro cree una doctrina que no es bíblica y viceversa? Esa es la pregunta para ambos, por favor. Sí. No sé si mi hermano Veloz o comienzo yo, después él lo complementa. O yo lo complemento. Dale. Ok, perdón, antes de que conteste, ¿cómo es que se llama tu canal? Porque yo estoy viendo aquí ¿cómo se llama tu canal, la verdad? Porque no encuentro el video en vivo. Busca como Anthony Lastra, es una fanpage. Yo puse Anthony Lastra y veo todos tus videos y no sale nada. Vea, lo voy a poner acá. Yo no sé dónde es que está esa transmisión en vivo. Mira, ahora mismo quiero entrar de mi teléfono, pero como yo me enseña mi Facebook. Espera, este es tu... ¿Este es tu canal? Sí, pero está en Facebook, Max, no está en YouTube, en Facebook. Oh, está en Facebook. Ah, ya entendí. Entonces tengo que ir a tu Facebook. Ah, sí. Ya. Bueno, ya apago el micrófono para que conteste. No está en mi perfil, está en una fanpage. Ok. Adelante, hermano Carlos Veloz. Ok, mira la respuesta. Que creo que o yo no me supe explicar. Creo que fui yo que no me supe explicar. Vamos a tomar que yo no me supe explicar. Cuando nosotros vamos a un fundamento que tenemos los evangélicos, en una discrepancia, los dos vamos a la Biblia. Es decir, nuestra fuente, aunque yo pueda estar equivocado o Anthony puede estar equivocado, Anthony me va a decir, mira por qué yo creo que esta doctrina es la correcta. Yo le digo, muéstramela, hermano. Y él va a ir a la Biblia. Y yo voy a ir con él a la Biblia y vamos a estudiar la Biblia. Yo le digo, pero hermano, ahí mismo, sin salirnos, sin buscar opiniones extrabíblicas, ahí mismo en la misma Biblia, nuestro principio que dice que escudriñemos las escrituras porque en ellos parece estar la vida eterna. Yo te voy a mostrar textos bíblicos, casi como tú me estás mostrando, que nos dicen, ¿verdad? A nosotros, de que la salvación no se pierde. Ok, tú me mostraste textos bíblicos, pero yo también tengo textos bíblicos. Vamos a hacer una equivalencia. ¿Qué te parece? Bueno, yo considero que en mi estudio bíblico y mi doctrina tengo más peso para pensar esto. Y yo le digo, bueno, en mi estudio bíblico también, bíblico, y mi doctrina, yo creo que tengo más peso. Pero ambos tenemos un principio. ¿Cuál? Ir a las escrituras. A diferencia de alguien, por ejemplo, con todo respeto,
O sea, lo digo con todo respeto, no es por ser cizañoso tampoco. Y de hecho, más, la pregunta fue muy buena, es buenísima. Así, yo creo que es que deben hacernos las preguntas, o sea, con la inteligencia y la profundidad que tú le estás haciendo, porque es cierto, o sea, como si ustedes son hermanos, ustedes tienen discrepancia. Yo tengo que explicarte, y Anthony también, bueno, es que tenemos discrepancia, pero los dos vamos a una misma fuente. Podemos estar cualquiera de los dos equivocados, pero nuestra base es la Biblia. A diferencia de que si Anthony me dice, hermano, yo te considero mi hermano, pero yo considero a los ateos hermanos, porque los ateos se van a salvar, aún no tengan la fe en Jesucristo, solo se salvan por obra y se olvidan de la fe. Ellos no necesitan la fe en Jesucristo y por lo tanto yo los considero mis hermanos porque se van para el cielo conmigo. De hecho, es probable que yo llegue a un purgatorio y los ateos se vayan en primera fila, o sea, en VIP, de vuelo derechito al cielo y yo tengo que ir a un purgatorio. Entonces yo le diría a Anthony, pues yo no te veo como mi hermano porque tú me estás diciendo algo que yo no puedo ir a la Biblia. ¿Dónde la Biblia me dice que un ateo se salvaría? Sin la fe en Jesucristo, todavía el término ateo es porque no quiere creer en Dios. O sea, un ateo es porque tú le dices, mira, existe un Dios. Él dice, no creo en ese disparate. El que cree que existe un Dios es un disparatoso. Todavía yo no le hablo de Jesucristo, yo no le hablo del Dios de la Biblia. Yo le digo, mira, debe de haber un Dios que creó todo. Y el ateo dice, usted es un loco. Usted es un loco. No le predico el evangelio. Le estoy hablando, ¿y qué te parece? ¿No te parece que puede haber un Dios que creó todo? O sea, un ser supremo. No, el que cree eso es un estúpido. Eso me dicen los ateos cuando yo debato con ellos. Y yo no le hablo de Jesucristo. Yo le digo, pero tú no le das el beneficio de la duda. O sea, yo no te estoy predicando el evangelio. No, estoy hablando de algo que no tiene que ver con el evangelio. No te estoy hablando de fe en Jesucristo ni nada. ¿Por qué tú eres ateo? Porque el ateo me dice, porque es un idiota, un estúpido el que cree que existe un Dios. No importa quién sea, todos. Y yo no le prediqué el evangelio. Entonces, si ese ateo se salva, porque para ser ateo hay que rechazar, ateísmo significa el que se rechaza a Dios. Sin teos, Dios, que no quiere saber de ningún Dios, y no hay que predicarle el evangelio. Entonces, si ese se salva, y yo le digo a Anthony, búscame en la Biblia, que tú y yo, si tú me llamas hermano, tienes que buscármelo en la Biblia, así como tú me buscaste, que la salvación se pierde, y yo me fui a la Biblia y te dije, oh, mira, tú tienes un texto, pero yo tengo otro que dice que no. Si Anthony me dice, no lo dice la Biblia, pero yo creo que hay un vecino mío que se llamó Magisterio y dice que los ateos se van a salvar como quiera. Y de hecho van primero que yo para el cielo, porque yo tengo que ir a un purgatorio si yo fallo. Pero ese ateo, no importa que no cree en Dios. Yo le digo que no es mi hermano. Digo, Anthony, tú no eres mi hermano si tú crees eso, porque la Biblia me dice, la Biblia le llama al ateo necio y dice que su pueblo, llamándole Dios a su pueblo necio, perece por falta de conocimiento, perece. El que tiene desconocimiento no se va a salvar por desconocimiento, se va a perder. Entonces el ateo, Dios le llama necio y que se va derechito. Yo creo que ni al purgatorio llega un ateo. Dale, Anthony, tú ahora. Bueno, como lo hemos explicado en un principio, ¿no? Nosotros tenemos las doctrinas esenciales, los puntos cardinales y basado en eso caminamos y avanzamos, ¿no? Al final, en lo que es en el tema de la salvación, yo creo que nosotros pensamos igual porque ellos tienen el tema de la perseverancia de los santos, que la persona que ya es salva tiene que perseverar y tiene que mantenerse, y el que no se mantiene por la postura es que nunca fue salvo. Y nosotros tenemos la postura también de perseverar, de mantenernos en él, a diferencia que nosotros creemos que ya somos salvos en él y que la única manera que pierda la salvación es por apostasía. Es algo similar, pero con dos panoramas diferentes, pero que va de la mano. O sea, al final ambos promovemos la santidad, la búsqueda de Dios, la consagración. La pregunta mía es la siguiente. Como en la doctrina de la Iglesia Católica, vemos que hay, o algunos católicos buscan algunos intermediarios como para llegar a Dios. Y hay muchos santos a los cuales a lo largo de la historia los han santificado en un sentido de que los han puesto, a lo cual las personas pueden buscarlos a ellos, pueden recurrir a ellos. Sin embargo, según de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, o sea, Jesucristo hombre. Entonces yo le quería hacer la pregunta a ustedes de que cómo Pablo, Pedro, Juan o María podrían escuchar nuestras oraciones, ya que
ellos no son omnipotentes, omniscientes, omnipresentes, están en un otro lugar en la cual ellos no nos podrían oír a nosotros. O en realidad, escúcheme la pregunta, ¿es necesario que las personas recurran a María, recurran a Pablo, recurran a Pedro, cuando en 2 de Timoteo 2:5 nos dice que el único mediador es el Señor Jesucristo? O sea, lo voy a lanzar hacia el panorama, que ellos pueden ir directamente al Padre a través de Jesucristo. Entonces, ¿por qué ellos tuvieran otras alternativas si ya tienen el acceso directo al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo? Adelante, cualquiera de los dos me puede responder. Como que no estaba bien la pregunta, hiciste varias preguntas de unas ahí. Varias preguntas en una. Sí. O te la planteo de la siguiente manera, ¿por qué? Hace una sola pregunta en corto. Sí, eso ya, ok, te la planteo de la siguiente manera, ¿por qué buscar otros intermediarios? ¿Sí me entienden? ¿Por qué buscar otros intermediarios si a través de Jesucristo pueden ir directamente al Padre? Bien. ¿La respondo yo? Max, ¿la respondo yo? Sí, responde a tu hermano. Sí, primeramente en Hechos, capítulo 9, versículo 36-42, había una muchacha, se llama Tabita, estaba muerta. ¿Por qué la gente no se hincó? Oh Dios, aleluya, resucita a mi hija. ¿Por qué? Fueron a San Pedro y San Pedro fue y hizo oración y la resucitó. Intermediario. Ahí tenemos el primer ejemplo. San Pablo también resucitó a otra persona. Estaba predicando en una casa, llegó la medianoche, una persona se cayó se me olvidó el nombre, si alguien se acuerda que lo diga para que quede grabado. Se cayó del tercer piso. San Pablo dejó de celebrar la celebración de la Santa Cena que estaba haciendo. Se fue, resucitó, hizo oración a Dios Padre y resucitó a la persona. ¿Por qué? Intermediario. Okay. Ahora, en Romanos capítulo 8, versículo 29-30 en adelante dice que a los que Dios predestinó, los eligió, a los que eligió los hizo santos y justos, y a los que hizo santos y justos les dio la gloria. Por lo tanto, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Ellos están vivos en el cielo, y estando vivos en el cielo, de esa manera nos muestra también Apocalipsis capítulo, ayúdenme, 5:8, donde dice Apocalipsis 5, Apocalipsis 8. 5, donde están los 24 ancianos. Dice que están ellos recibiendo las oraciones de los santos, esos santos que están en la tierra. Por lo tanto, Dios lo planeó de esa manera. Nosotros no podemos ir contra la palabra de Dios porque así está escrito. Adelante. No sé si Max quiera complementar o está de acuerdo con lo que ha dicho Tito. Sí, completamente de acuerdo. Y para como hacer como complemento, en el Antiguo Testamento dice, el mismo Dios le dice a los judíos, quien quiera obtener el perdón de los pecados tendrá que ir donde el sacerdote levita y coger un animal y dárselo al sacerdote levita para que el sacerdote mate ese animal, y gracias a ese sacrificio serán perdonados sus pecados. De modo que los judíos en el Antiguo Testamento no podían ir a Dios directamente, tenían que ir al sacerdote, o sea, al mediador, para que por medio del sacerdote judío les se perdonan los pecados. De igual manera sucede en el Nuevo Testamento. Los sacerdotes de la Santa Iglesia Católica son mediadores, intermediarios, es lo mismo, intermediarios. Eso le dijo a los apóstoles: a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados. Eso nunca dijo, bueno, pídeme perdón a mí directamente. Jesús está usando a los apóstoles como intermediarios. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Y lo que dijo el hermano Tito sobre Apocalipsis 5, Apocalipsis 8, ahí dice que el ángel y los 4 seres vivientes tenían incienso en las manos, que son las oraciones del pueblo santo. ¿Por qué Dios no le dijo a los ángeles: yo no necesito que ustedes me presenten las oraciones del pueblo santo, el pueblo santo que me ore a mí directamente? Yo no lo necesito a ustedes de intermediario, no lo necesito. Yo sé que el pueblo santo quiere. Porque Dios no les dijo eso. Dios aceptó esas oraciones que ese ángel y esos 24 ancianos estaban presentando, porque era una ofrenda agradable a los ojos de Dios. Y aquí ese ángel y esos 24 ancianos estaban sirviendo como intermediarios entre Dios y el pueblo santo. Y para terminar, cuando la Biblia dice que Cristo es el único medio, es el único medio de salvación. Solo Cristo murió por nosotros en la cruz y nadie más. Por lo tanto, desde ese sentido y desde ese punto de vista,
Jesucristo es el único mediador. Ahora, la Santísima Virgen María es mediadora, y no solo ella, todos los santos y los ángeles, inclusive nosotros también somos mediadores. Somos mediadores gracias al único mediador que es Cristo. Somos intercesores gracias al único intercesor que es Cristo. Somos sacerdotes gracias en virtud del único sacerdote que es Cristo. Somos reyes gracias al único rey de reyes que es el Señor. Y somos profetas gracias al profeta máximo que es Jesucristo nuestro Señor. O sea, en Cristo nosotros somos mediadores, intercesores, sacerdotes, profetas y reyes. Gracias al único mediador que es Cristo, al único intercesor que es Cristo, al único salvador que es Cristo. Y hasta cierto punto somos corredentores también, porque participamos en cierta forma orando los unos por los otros a la salvación de los demás hermanos, aunque sabemos que los méritos recaen en nuestro Señor Jesucristo. Adelante. Ok, bueno, vamos a darle chance que nos hagan una pregunta los que están en el público, que lo están aquí conectados y quiero... Yo quisiera hacer una pregunta, yo no hice ni una. Sí, Yo hice una ya. sí, el hermano Sí, Carlos, el hermano Tito no ha hecho preguntas. he hecho una, yo también he hecho una, falta que haga Tito una. A ver, ya Tito, dale tú una pregunta y de ahí yo le doy al público una. Ok. Va a ser fácil. Bien. Como ustedes dijeron, bueno, Anthony dijo, yo y el hermano Carlos representamos a los evangélicos, todos. Entonces esto es para los dos, para que respondan en general. En San Marcos capítulo 6, versículo 3, allí está hablando se supone, de los hijos de María, ¿sí? Donde está Santiago, José, Judas y Simón, ¿verdad? Ahí están los hijos de María. Eso es lo que yo conozco de los evangélicos, hijos de María. Tito, no se escucha nada. Tito, no se escucha. Perdón. Ahora sí, ahora sí. Ok. En Marcos 6:3 están donde está, lo voy a leer, pero no es más que el carpintero, el hijo de María, que se refiere a Jesús, es hermano de Santiago, de José, de Judas, de Simón. Bien, aquí están los hijos de María, según muchos evangélicos. La pregunta es, si aquí está Santiago, que dicen que es hijo de María, en Mateo 10 del 2 al 3, quiero que me estudien ese versículo. Mateo 10 del 2 al 3. Ahí está un Santiago que es hijo de Zebedeo y un Santiago que es hijo de Alfeo. La pregunta es, ¿cuál de los dos es esposo de la Virgen María? No sé si mi hermano Carlos Veloz quiere responder. El Santiago, hijo de Zebedeo, y el hijo de Alfeo, ninguno son esposos de María, porque la Biblia presenta dos Santiagos. Jacob, el hermano de Jesús, y un Santiago. Y también en el último hallazgo arqueológico del osario de Santiago, que dice Santiago, hijo de José, hermano de Jesús, ya eso se comprobó. O sea, la Biblia hay que estudiarla en base al contexto y la explicación que se da por cada texto. Cada texto se va, tú tienes que ir identificando cada texto. La Biblia presenta no solamente dos Santiagos, hay tres Santiagos en la Biblia. Entonces, eso hay que profundizarlo mejor. Ahora, lo que yo sí te puedo decir, y ahí tú tienes razón, es que el Santiago, hijo de Alfeo, vamos a leer el texto, ¿verdad? Vamos al texto que tú Mateo dices. 10. Mateo 6, fue que tú dijiste. Mateo 10. Mateo 10, versículos 2 y 3. No, Marcos 6. Dijiste Marcos 6, dijiste Marcos 6. Sí. El Marcos, yo lo aclaré y eso todo el mundo lo sabe, dónde está Santiago. Está bien, porque también Mateo lo refiere. Acuérdate, los evangelios los evangelios armonizan, Marcos, Mateo y Lucas. Ellos armonizan. Uno a veces presenta algo que el otro no dice de manera completa. Uno presenta un elemento que quizás en otro evangelio no se presenta. Eso tú lo sabes, Tito, y también Max lo sabe. Entonces vamos al de Marcos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas?
¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano, o sea, ya está hablando de la familia, hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra. O sea, y ahí comenzó el Señor a explicarle todo. Mira, Marcos está presentando un ámbito familiar. No es este el hijo de María, no es este el carpintero, le llama carpintero a Jesús. En otro evangelio le dicen, y no es este el hijo del carpintero. O sea, los evangelios se van armonizando un evangelio con otro. Ahora, cuando tú llegas a un evangelio que habla del apóstol Santiago, el evangelio te lo va a identificar de alguna manera. Cuando tú vas a los textos donde se habla de la familia de Jesús, de hecho, hay un texto que dice que antes de Jesús subir a las fiestas, los hermanos de su casa querían que él fuera y él decía, no, es que no ha llegado mi hora todavía. Y ellos le decían, pero ve, tú debes de ir. Y hablaba de los de su casa. No hablaba de los apóstoles, porque todavía los apóstoles no estaban en el ministerio. Entonces, yo no le veo ninguna complicación a eso, Tito. Ok, lo voy a complementar. Nosotros debemos analizar de que el hecho que José no sea mencionado, o sea, aquí nos puede indicar que él había muerto. Ahora, Marcos nombra a 4 hermanos de Jesús, así como sus hermanas. Ahora debemos entender que uno de los hermanos, Jacobo, o sea, conocido también como Santiago, él no confiaba en Cristo antes de su crucifixión. Lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, en Juan capítulo 7. Pero después entendemos de que Santiago tiene fe después de la resurrección de Jesús. Los encontramos a Santiago en el libro de los Hechos. Entonces, Santiago más adelante llega a ser el líder de la iglesia en Jerusalén y Santiago escribió lo que es la epístola de Santiago. Luego, después, más adelante, vemos que Judas fue el autor de lo que es el libro de Judas. Ahora, para la postura nuestra, María sí tuvo hijos con José. Ahora, Jesús es llamado carpintero porque en la cultura judía era la manera de identificar a un hijo por el nombre de su padre. Ahora, nosotros sabemos de que José ya había muerto, por eso cuando dice, no es este el carpintero, o sea, Marcos nos informa sobre el oficio de Jesús en sus años antes de comenzar su ministerio personal. Dicen hijo del carpintero, o sea, José. Ahora, cuando dice hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón, ¿no están también aquí entre nosotros sus hermanas? Jesús en la carne tenía hermanos y hermanas uterinos. O sea, ahora dicen de que la palabra hermanos puede ser primos, pero hay una palabra griega para indicar primos hermanos. O sea, ni sencillamente eran seguidores de Jesús, ni tampoco pueden decir, o se podría decir, hermanos espirituales. Las escrituras distinguen entre los hermanos de Jesús y sus seguidores, y lo podemos encontrar en muchos pasajes de las escrituras cuando se hace esa distinción. Entonces, como bien dijo mi hermano Carlos Veloz hace un momento, está completamente para nosotros comprobados de que sí, Judas, Jacobo y Santiago, que era Jacobo, eran hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y es más, la misma historia, si algunos historiadores también han evidenciado que el Señor Jesucristo tuvo sus hermanos. Hay una frase tan típica que conocemos en la palabra y con esto cierro, que cuando lo van a ver al maestro le dicen, maestro, tu madre y tus hermanos están afuera. Entonces vemos tu madre y tus hermanos están afuera. O sea, hay una relación. Es como que a mí me vengan a buscar y me digan, Anthony, tu madre y tus hermanos están afuera. O sea, hay una relación, hay una unidad entre que mi mamá y mis hermanos están afuera. Entonces no se puede desligar eso.
y ahí yo lo voy a dejar nomás, porque si continúo, no, arrecio y no hay arrecio. Ahora mismo es diálogo nomás, ok. Bueno, voy a darle chance ya para ir concluyendo a los que nos están viendo a través de el vivo, casi más de 50 personas nos están viendo en vivo, gloria sea al Señor. Y hay una pregunta que alguien de la audiencia ha preguntado para nuestros amigos católicos y ahí la pongo en la pantalla. No sé si lo logran ver la pregunta. Sí se ve, pero se ve como muy pequeño. Léelo, por favor. Ok, lo voy a leer la pregunta. Ángel Estación, mi querido hermano y amigo Ángel Estación, un hermano de la fe, es evangélico, hace la pregunta. Dice, pregunta a católicos. ¿La Biblia es más importante que la religión católica? ¿Qué conviene, creer en la salvación por medio de Cristo únicamente o adoptar las tradiciones y edictos papales a pesar que los mismos se oponen a los evangelios? Bueno, yo voy a responder. Es una pregunta tonta, una pregunta falaz, en primer lugar, una pregunta ofensiva. Y quiero decir que la persona que hizo la pregunta es religioso, él es religioso, él cree también, él cree en una religión. Los que no creen en una religión son los ateos. Los ateos. ¿Qué es una religión? Una religión es un conjunto o sistema de creencias en la existencia de uno o más dioses. También una religión está compuesto de ciertas normas, ciertas prácticas. Entonces, desde el momento que usted dice que usted cree en un Dios, sea el Dios verdadero, sea en varios dioses, desde el momento que usted dice eso, usted está practicando, está creyendo en una religión, porque una religión es un conjunto de creencias. Por ejemplo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia, creo en el bautismo para perdón de los pecados, creo en la resurrección de la carne, creo en la vida eterna. De momento que usted dice que usted cree en todo eso, ¿qué son todas esas cosas? Son creencias. Todas esas creencias juntas forman un sistema, un conjunto de creencias en torno a un dios o varios dioses, si fuera ese caso. Entonces una religión es un sistema conjunto de creencias. Los evangélicos tienen un sistema o conjunto de creencias, cosas que ustedes creen. Los calvinistas, los católicos, nosotros, los hinduistas, los metodistas, los judíos. Entonces, la persona que hizo esa pregunta es una persona que él cree en una religión. Ahora, decir, ¿considera la Biblia más importante que una religión? Es una pregunta tonta, porque la Biblia es religión. Toda la Biblia es religión, porque toda la Biblia está llena, no solamente habla de la existencia de un Dios, toda la Biblia está llena de leyes, preceptos, mandatos, enseñanzas, doctrinas. La Biblia misma es una religión, o mejor dicho, no es una religión, le dije mal, la Biblia misma contiene una religión, contiene dos religiones, el judaísmo y el cristianismo, son las dos religiones. Así que hablar de la Biblia es hablar de religión, y hablar de religión es hablar de la Biblia, es exactamente lo mismo. Esa es la respuesta. Ok, no sé si Tito quiera complementar o lo dejo hasta ahí para pasar a otra pregunta. Hasta ahí está bien. Ok, bueno, una pregunta para nosotros los evangélicos, porque la persona que preguntó dijo es para ambas, no o sea, para cualquiera de nosotros, entonces como ya la preguntó a los católicos, ahora para los evangélicos. Cuando uno muere, ¿a dónde va? ¿Duerme hasta que Cristo regrese para ser juzgado o inmediatamente se va al cielo o al infierno? Hermano Carlos Veloz, te la dejo para que responda. Va a un lugar de descanso, dice la escritura. Ese lugar de descanso se va prácticamente a activar, si uno puede usar ese término, cuando al final trompeta el Señor llame a todos y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que dice Mateo capítulo 24. Por lo tanto, el espíritu va a Dios, eso es lo que dice la palabra de Dios, va a Dios quien lo dio, y entonces el alma va a un lugar de descanso. Nosotros podemos interpretar incluso que es al seno de Abraham, porque el Señor Jesucristo dio una enseñanza, y aunque algunos entienden que eso es una parábola, no tiene elementos de una parábola. El Señor Jesucristo habló con hechos concretos, dando una enseñanza real.
Entonces, el seno de Abraham puede ser ese lugar de descanso sin ningún problema. Ahora, la resurrección de los muertos se va a dar y la transformación, que eso también lo dice la palabra de Dios, en un cuerpo incorruptible y seremos transformados y tendremos vestiduras blancas, es en el momento en que se dé la primera resurrección. Y eso hay que estudiarlo a profundidad. Por eso yo digo, los cristianos evangélicos tenemos una comunión, una unión en ir únicamente a las escrituras para ver qué ella nos dice, poder entender y profundizar a través de ella, porque hay que recordar que el apóstol Juan en la isla de Patmos, el Señor le permitió tener una visión del futuro de las cosas que habían de acontecer, que habían de suceder. Y él vio una multitud de personas con vestiduras blancas adorando al Señor. Y él vio a los grandes y pequeños delante del trono de Dios siendo juzgados y los libros abiertos. Y todas estas cosas el Señor se la permitió tener a Juan en la isla de Patmos. La misma profecía que el Señor le permitió tener en parte al profeta Daniel y que fue plena en el apóstol Juan. Entonces, no sé si Anthony también va a profundizar un poquito en esa pregunta. No, estoy de acuerdo contigo, hermano. Ahí lo dejo, estoy de acuerdo contigo. Okay. Bueno, veo acá una pregunta más, voy a leer y ahí lo voy a dejar para ya pasar a despedirnos. Vamos a ver aquí una pregunta más. Dice aquí, bueno, esta pregunta es exclusiva. Vamos a hacer, dice, para Max Roper, dice. Max está hoy día cotizado, Max. Ya me imagino que me hace la pregunta. Es el mejor apologista católico romano. Sí, Es el mejor. Está que lo buscan. Dice, para Max, ¿qué significa Juan 14:6? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿por qué clamar a María? Dice. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino con mi ejemplo, la verdad con mi doctrina y la vida con mi gracia. Eso es lo que el Señor quiso decir. Ahora, ¿por qué clamar a María? Clamamos a María para que le pida al único que nos puede dar la salvación, que es a nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos a María, así como el que está en ese chat y hace la pregunta, le pide a su pastor evangélico, señor pastor, ¿puede orar por mí para que el Señor me ayude? Y el pastor evangélico con mucho gusto ora por él. Yo le podría decir, ¿por qué usted le pide a su pastor evangélico que ore por usted? ¿Por qué no va directamente a Dios? Es que a Dios no lo va a escuchar y estoy seguro que el que hizo la pregunta le pido a su pastor que ore por él. Y no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo. Puede hacerlo directamente con Dios. Pero si quiere acudir a su pastor evangélico para que ore por él, excelente. De igual manera nosotros acudimos a nuestros sacerdotes para que oren por nosotros y también acudimos a la Santísima Virgen o a los ángeles o a los santos. O sea, yo acudo a la Virgen María para que pida intercesión por mí, de la misma forma que yo lo puedo hacer con un sacerdote o de la misma forma que yo le puedo decir a mi hermano Tito, hermano Tito, ora por mí, tengo un problema, una situación, y mi hermano Tito, ¿acaso que mi hermano Tito me va a decir, no, Max? Pídele directamente a Dios. No. De hecho, San Pablo dice, oren los unos por los otros para ser sanados. Entonces, si el hermano Tito va a orar por mí y Dios va a escuchar esa oración, con mucho más razón va a escuchar a la Santísima Virgen que está en el cielo glorioso. Esa es la respuesta. Ok, bueno. ¿Puedo opinar? Claro, Tito, puedes complementar, ok. Bien. Voy a aclarar la palabra clamar. Clamar, que viene del latín, clamare, es exigir, clamar venganza, justicia, llamar, quejarse, dar voces lastimosas pidiendo favor o ayuda. Bien, a base de eso, sabemos que en cuanto le pedimos en Juan, el versículo que dijeron, Juan 14:6, ¿sí? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nada más a Él debemos clamarle, pero ojo, no se les olvide que Jesucristo es Dios. En cuanto a Dios, es el único Dios y a Él le vamos a clamar. Pero también, como ya les di el significado de la palabra clamar, yo puedo también clamar
ante mis papás, ante una necesidad en mi parroquia con mi sacerdote. Puedo clamar cualquier cosa, una ayuda. Estoy enfermo de una enfermedad de muerte y estoy clamándole a mis vecinos, a mi comunidad, que por favor una colecta para pagar al doctor humanamente. La Virgen María es humana, ¿sí? No es Dios. Eso sí que se lo repito y se lo repito y se lo repito para que se graben. Clamar a Dios es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? En Él es el centro. Debemos de ser cristocéntricos. En Él. Después, nosotros. Entonces, la palabra clamar tanto puede ser como a Dios como al ser humano, pero debemos separar la diferencia ahí. Adelante. Ok. Bueno, sinceramente a mí a Veloz sí nos pareció bien escuchar eso y decimos, gloria a Dios. Tu micrófono está apagado, hermano, pero sí nos pareció bien oír eso, gloria a Dios. Bueno, vamos ya a ir concluyendo entonces. Agradecemos a todos nuestros hermanos y hermanas y amigos que nos han sintonizado en esta noche. Y bueno, yo les dije al principio a mi querido amigo Tito y a mi querido amigo Max y a mi hermano Carlos Veloz que como este diálogo solamente iba a ser puro diálogo, ambos nos hemos respetado, no nos hemos refutado porque nos pusimos de acuerdo que iba a ser un diálogo de preguntas. Sé que hay algunos hermanos y hermanas que van a pedir un debate porque se van a quedar ahí con esa gana de debatir. Entonces yo le pedí a Max y le pedí a Tito que si por favor más adelante podíamos programar un debate en pareja, yo con Carlos Veloz, contra ustedes dos, y podríamos hablar sobre el tema que se ha mencionado ahora mismo. Por ejemplo, un tema que muchos han estado preguntando es sobre la postura de ustedes de la intercesión de los santos. O sea, muchos han estado preguntando, de ver la manera. Entonces, sé que quizás ustedes tienen más argumentos para que ustedes puedan manifestar su postura y nosotros tenemos la nuestra para manifestar nuestra postura, que claro, nosotros creemos que es la correcta. Entonces, vamos a anunciarles a nuestros hermanos que estén a la expectativa porque muy pronto nos van a ver debatiendo en pareja a mi persona con mi hermano Carlos Veloz y a mi amigo Tito con mi amigo Max, que ambos son apologistas católicos, y el tema del debate va a ser la intercesión de los santos, si se puede o no pedir a un santo. O sea, ese va a ser el debate que vamos a tener, obviamente con respeto, con altura, va a haber una persona que va a moderar el debate y va a ser todo para edificación. Y lo digo porque ya antes de hacer el video, yo les había pedido la autorización a Tito, a Max y a Carlos Veloz y todos aceptaron. Dijeron que no tenían ningún problema y aquí estamos. Entonces, bueno, voy a darle la palabra a Max para que se pueda despedir, dar palabras finales. Adelante, Max. Bueno, quiero decirte que sí, bueno, al menos de mi parte, acepto el debate, creo que el hermano Tito también. Sería un buen tema la intercesión de los santos. Y otro tema que podríamos debatir en pareja es si la salvación se pierde o no se pierde. Gracias a Dios, el hermano Tito y yo estamos muy de acuerdo con ese tema. Entonces sería buenísimo que los cuatro debatiéramos sobre ese tema. Sería excelente, excelente. Así que creo que somos el debate sobre la intercesión de los santos y quiero agradecer a Anthony Lastra por haberme invitado a su canal. De hecho, tú y yo nunca hemos debatido, al menos no en un debate formal, así que esta sería la primera vez, aunque yo te había también expresado que me gustaría debatir contigo el tema en el que tú eres más fuerte, que es el tema del rapto secreto, que es el tema que tú más dominas, el fuerte tuyo. Me encantaría tener ese tema contigo, pero ya nos pondremos de acuerdo ya en privado. Y también un gran saludo a mi hermano Tito, allá en Georgia, y también a mi amigo Carlos Veloz, allá en la República Dominicana. Y bueno, ya aquí en Nueva York ya son las 11 de la noche con 2 minutos, así que ya también me voy despidiendo. Y pues allá en Perú, Antonio Astra, pues que Dios te bendiga a ti y pues a todos, tanto evangélicos como de católicos que nos están viendo. Pues esperamos que este video haya sido de gran ayuda y edificación para todos ustedes, y en un futuro tal vez pensaremos quizás hacer otro video parecido a este, que me parece muy interesante. Muy buenas noches. Desde la capital del mundo, desde la ciudad de Nueva York, se despide el apologista católico Max Rupert Calvo. Que Dios y la Santísima Virgen los bendiga. Max, te voy a pedir que no te vayas del video para cuando cortes la transmisión, ya nos vamos a retirar todos para que
la audiencia pueda vernos todos hasta el final. Adelante, hermano Carlos Veloz. No, para mí, pues muy complacido, ¿verdad? Aceptar el debate tanto con el amigo Tito como con Max de ese tema. Y también sería bueno debatir un tema que yo proponga de si los ateos de qué forma pierden la salvación o si tienen seguridad de salvación por nunca haber escuchado la predicación del evangelio. ¿De qué forma un ateo puede perder la salvación si tiene una salvación segura porque nunca le predicaron el evangelio? Para ver si los católicos romanos creen en seguridad de salvación para los ateos, ¿verdad? Hay un grupo que se va a salvar seguramente. Me gustaría debatir ese tema también con el amigo Mark Roper sobre la seguridad de salvación para los ateos que nunca se le predicó a Jesucristo. Y si pueden perder la salvación, ¿cómo la pierde un ateo, verdad? Entonces también a mí me gustaría mucho hacer ese debate. A los hermanos y amigos que se han conectado, pues muy, muy honrado de poder compartir acá en la transmisión del hermano Anthony Lastra. Sabemos que él tiene hermanos que no son seguidores de Anthony, son seguidores de Cristo, pero comparten con el hermano Anthony acá en sus plataformas, y yo siempre voy a estar dispuesto, si el Señor me lo permite, y yo le pido directamente a él, no tengo que decirle a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, que le digan al Señor que me dé el permiso, sino que yo le oro directo al Señor en el nombre de Jesús para que me permita venir a compartir acá en esta transmisión. Nos vamos a ver en una próxima. Gloria a Dios. Le voy a pedir a mi hermano Carlos Veloz que no se vaya también, por favor, que se quede en la transmisión hasta cortar la transmisión. Adelante, Tito. Bien, primeramente, esto es una adrenalina, o sea, me gusta, o sea, de sorpresa, yo no tengo nada preparado, me gusta el diálogo. Ustedes están hablando de debate, ¿no? Ahí quiero que aclaren si es debate o diálogo. Porque el debate tengo que tener preparado una gran lista y diálogo, me gusta la adrenalina. No sé de qué vamos a hablar en el momento adecuado. Hay que responder y preguntar. A mí me encanta el diálogo, no sé, siento que me encanta eso. ¿Sí? Me gusta. Entonces no sé si va a ser debate o diálogo, avísenme, porque si es debate, pues yo nada más una vez he debatido en mi vida con un evangélico. Oye, Tito, pero mira, podríamos hacerlo tipo pregunta y respuesta, pero con contrarrefutación. O sea, que Tito me pregunte, tú le preguntes a más. O sea, no un debate como tal, sino más preguntas, uno le responde y más dice, mira, yo no creo esto, porque esto, o sea, sería un diálogo, pero que uno pueda decir lo que piensa de la respuesta también. ¿Sería un diálogo abierto como hoy o un diálogo con un tema fijo? Mira, lo que podríamos hacer es lo siguiente, mira. El día de hoy ha sido un diálogo abierto que nos agarra de imprevisto a los cuatro que estamos acá, porque hay preguntas que nos han hecho. A mí me encanta eso. Nosotros hemos hecho preguntas que le han agarrado fríos a ustedes también. Otro tema que podríamos debatir más adelante, que está interesantísimo, que nunca se ha debatido, es si los evangélicos se pueden salvar, si hay salvación para ellos o no. Sería interesantísimo ese tema. Sí, es posible si que ellos puedan ir al cielo. Ya somos salvos, Sería interesante. Sí. Más adelante. Bueno, de hecho, ya me tengo que ir ya, porque aquí ya son las, aquí en Nueva York ya. Entonces, gracias, Anthony, por la invitación. Gracias, Carlos, por la paciencia. Hermano Mac, gracias por la compañía. Y igualmente, sí, hermano. Invítenme, ¿verdad? Siempre pongámonos de acuerdo para que estemos todos, por lo menos, bien sentaditos, porque son preguntas de repente. Entonces, avísenme si es un tema fijo o es un diálogo abierto. Va a ser un debate de la intercesión de los santos a pedido del público. Lean luego los comentarios. Diálogo. No. Con preguntas y respuestas. Hoy fue diálogo y ese otro sería debate. Va a ser un debate, pero va a ser un debate en la cual van a exponer ustedes por qué creen en la intercesión de los santos. Pónganse bien ustedes de acuerdo. Y al final va a ser argumentación, refutación, contrarrefutación, y el cuarto bloque puede ser preguntas y respuestas. Okay. Preguntas con refutación. O sea, ¿el debate con tiempo o preguntas y respuestas? Con tiempo va a ser el debate de argumentación. Ya yo te voy a mandar el programa bien, así el formato a ti, a Max. Ustedes me dicen cuáles son las fechas y lo conversamos en privado. Ya por el tema del tiempo, ya no sé si ya te despediste, y Tito, completamente. Sí, gracias, muchísimas gracias. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Bueno, yo también me quiero despedir, quiero agradecerle en gran manera a mi hermano en la fe y mi amigo Carlos Veloz por estar aquí en esta noche. Gracias, Carlos, de corazón. Sabes que te amo en Cristo, hermano. Eres un hombre de Dios. Dios te está usando mucho en República Dominicana, metiéndole leña al diablo en el nombre de Jesús. También quiero agradecer en gran manera a mi querido amigo
Tito Santos, apologista católico, por estar aquí en esta noche. Muchas gracias. También Dios te bendiga a ti y a tu hermosa familia. Quiero agradecer también en gran manera a mi querido amigo apologista Max Roper. Gracias por estar aquí en esta noche. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y agradecer también, sí, ahorita, y agradecer a todos los que se han quedado conectados, nuestros hermanos, nuestras hermanas. Dios les bendiga mucho de gran manera. Les mandamos un fuerte abrazo. Y quiero despedirme con una oración por todas las vidas que están conectadas. Sé que hay personas que quizás están viendo este video y se han querido suicidar, tomarse una pastilla y hacerse tantas cosas, pero quizás escuchar un poco de la palabra de Dios, teología, porque estamos hablando teología, que puedan escuchar, el Señor habrá ministrado su corazón. No sé, hermano Carlos, en 10 segundos, ¿quiere decir algo antes de orar, por favor? Brevemente. Sí, es para decirle a los hermanos y amigos que se han conectado en tu transmisión que también lo recibimos en nuestro canal Carlos Veloz Fe y Razón en YouTube. Ahí también pues podemos compartir con muchos hermanos y amigos. O sea que los esperamos por allá. Gloria a Dios, está bien. No sé, Max, Tito, no, ok, ya bueno. No, yo ya me salgo de la transmisión porque tengo que levantarme temprano para ir a trabajar. Hazte oración brevemente y nos vamos todos, por favor, Max, te lo voy a agradecer. Voy a hacer la oración, vamos a orar con nuestros ojos por las vidas. Padre, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta noche, Señor. Te hago una oración especial por cada vida que ha podido ver esta transmisión, Dios de la gloria. Si hay alguien, Padre, que es adicto a las drogas, Padre, a la borrachera, Padre, o al sicariato, al robo, o a la prostitución, o a cualquier cosa que va de espaldas a ti, yo te ruego, Señor, que a través de esta palabra que ha podido escuchar, Señor, tú lo libertes, lo hagas libre, y todo aquel que se ha reconciliado contigo, te ruego, Padre, que lo recibas con los brazos abiertos, Señor. Bendice cada vida, Padre Santo, sálvala, transfórmala, ya que tú eres un Dios de poder, Señor. Gracias por permitir estar aquí en esta noche, poder tener este diálogo, y bendice también a cada uno de los que ha participado en este panel. Te lo pido todo en el nombre del Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Buenas noches. Dios les bendiga.